Hola, mi nombre es Jimena Trujillo y hoy vamos a hablar sobre los cambios que puede tener una sociedad mercantil. En el anterior video hablamos sobre qué era una sociedad mercantil y sobre qué tipo de sociedades existían. Pero en este vamos a hablar sobre los cambios que puede sufrir una sociedad, ya sea que puede cambiar, dividirse, cambiar su forma legal o incluso desaparecer. Por eso vamos a hablar sobre 5 cambios que puede sufrir una sociedad mercantil, que son la fusión, la transformación, la escisión, la disolución y la liquidación. Además, pondremos ejemplos para comprender y entender mejor de qué estamos hablando y saber cómo diferenciar entre una y otra. Primero, vamos a empezar con lo básico. Sabemos que una sociedad mercantil es una empresa formada por 2 o más personas que se unen para realizar actividades comerciales y obtener ganancias. Estas personas se llaman socios y todos aportan algo, como dinero, bienes o trabajo. Pero una sociedad no siempre se queda igual. Pueden crecer, cambiar su estructura o incluso terminar. Por eso existen diferentes cambios legales que permiten que la sociedad siga funcionando correctamente. Primero vamos a decir el concepto de función de sociedades. La fusión ocurre cuando 2 o más sociedades se unen para formar una sola empresa. Es decir, varias empresas se convierten en una sola más grande. ¿Esto qué significa? Que se unen los bienes, el dinero, los trabajadores, los socios y también las deudas. Todos se convierten en una misma sociedad. Por ejemplo, imaginemos que una empresa que fabrica ropa y otra empresa que vende ropa, las dos deciden unirse para crecer más rápido. Después de la fusión, ahora existe una sola empresa que fabrica y vende ropa al mismo tiempo. Esto les ayuda a ahorrar dinero, vender más productos y competir con empresas mucho más grandes. Y para esto existen 2 tipos de fusión. El primero es la función por incorporación. Esto ocurre cuando una empresa absorbe a otra. Una sigue existiendo y la otra desaparece. Por ejemplo, una empresa grande compra una empresa pequeña. La empresa grande sigue funcionando, pero ahora también tiene los bienes y trabajadores de la empresa pequeña. El segundo tipo es la fusión por integración. Esto ocurre cuando 2 o más empresas desaparecen para crear una nueva empresa completamente diferente. Por ejemplo, las 2 empresas pequeñas que venden celulares deciden unirse para crear una nueva empresa más grande. Las 2 desaparecen y ahora existe una nueva sociedad. El segundo cambio que existe es la transformación de sociedades. La transformación ocurre cuando una sociedad cambia su tipo, pero sigue existiendo. Es decir, la empresa no desaparece, solo cambia su forma legal. Por ejemplo, una pequeña empresa familiar puede convertirse en una sociedad más grande porque quiere crecer o tener más dinero para invertir. Ahora vamos a dar un ejemplo mucho más extenso para poder entender bien qué es la transformación. Imaginemos una empresa pequeña que vende postres. Al principio solo tenía pocos clientes y funcionaba como una sociedad pues pequeña, pero con el tiempo empieza a crecer muchísimo más. Empieza a vender más y necesita más dinero para invertir. Entonces aquí entran los socios, que deciden cambiar el tipo de sociedad para poder crecer mucho más rápido. La empresa seguirá existiendo, sigue teniendo los mismos clientes y los mismos productos, pero ahora tiene una nueva forma legal. Ahora voy a hablar sobre otro cambio muy importante que puede tener una sociedad mercantil, y es la escisión de sociedades. Este es uno de los cambios más interesantes porque no se trata de que la empresa desaparezca completamente, sino de que se divide. La escisión de sociedades ocurre cuando una empresa separa su patrimonio y lo reparte en una o varias sociedades nuevas o también en sociedades que ya existen. Esto significa que la empresa original divide sus bienes, su dinero, sus derechos y también sus obligaciones para crear otras empresas. Este cambio normalmente se realiza cuando la empresa necesita reorganizarse o cuando tiene diferentes actividades y quiere separarlas para que funcionen mejor. Muchas veces las empresas crecen tanto que ya no pueden manejar todo en una sola organización. Entonces deciden dividir el negocio para hacerlo más eficiente. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una empresa muy grande que vende ropa, zapatos, perfumes y accesorios, al principio todo funciona muy bien.
Pero conforme pasa el tiempo, la empresa empieza a crecer demasiado y cada área empieza a necesitar su propia organización, sus propios trabajadores y su propia administración. Entonces los socios deciden separar el negocio en varias empresas más pequeñas. Eso es exactamente lo que significa la escisión. Cuando se hace una escisión, no solo se divide la empresa como tal, sino también todo lo que se tiene. Se pueden dividir los bienes como locales o maquinaria, se puede dividir el dinero, se pueden dividir los trabajadores e incluso se pueden dividir los contratos. Todo eso se reparte entre las nuevas empresas. Además, los socios no pierden su inversión. Lo que sucede es que en lugar de tener participación en una sola empresa, ahora tienen participación en varias empresas. Es decir, siguen siendo socios, pero ahora en diferentes sociedades. Para todo esto existen dos tipos principales de escisión, la escisión pura y la escisión parcial. La escisión pura ocurre cuando la empresa se divide completamente y deja de existir. Es decir, la sociedad original desaparece y en su lugar aparecen dos o más nuevas sociedades. ¿Esto qué significa? Que todo el patrimonio de la empresa original se reparte entre las nuevas empresas. No queda nada en la sociedad original porque deja de existir legalmente. Vamos a poner un ejemplo. Una empresa grande que se dedica a tres cosas: venta de ropa, de zapatos y de accesorios. Los socios se dan cuenta de que cada negocio funciona de manera diferente. La ropa necesita un tipo de administración, los zapatos necesitan otro tipo de administración y los accesorios también funcionan de forma distinta. Entonces los socios deciden dividir completamente la empresa. La empresa original desaparece, pero en su lugar se crean otras tres empresas nuevas: la empresa de ropa, una empresa de zapatos y una de accesorios. Eso es una escisión pura, porque la empresa original deja de existir completamente. En cambio, la parcial ocurre cuando la empresa no desaparece, sino que solamente divide una parte de su patrimonio. ¿Esto qué significa? Que la sociedad original sigue existiendo, pero una parte del negocio se separa y se convierte en otra empresa. Vamos a poner un ejemplo, que una empresa que vende ropa también y también vende perfumes, la empresa funciona pues muy bien, pero los socios se dan cuenta de que el negocio de perfumes está creciendo mucho más que la empresa de ropa y necesita funcionar de forma independiente. Entonces estos deciden separarlos. La empresa original sigue vendiendo su ropa, pero el negocio de perfumes se convierte en una nueva empresa diferente. Eso es una escisión parcial, porque la empresa original no desaparece, solo divide una parte de su patrimonio. Ahora voy a hablar sobre otro cambio muy importante que puede tener una sociedad mercantil, y es la disolución de la sociedad. La disolución ocurre cuando una empresa deja de realizar actividades comerciales, pero todavía no desaparece legalmente. Es decir, la empresa deja de trabajar como empresa, ya no vende ni produce, pero todavía existe jurídicamente porque aún tiene obligaciones que cumplir. Eso significa que la empresa todavía tiene que pagar deudas, pagar impuestos o resolver problemas que tenga pendientes antes de desaparecer completamente. Una sociedad puede disolverse por diferentes razones. Por ejemplo, puede disolverse por acuerdos entre los socios, cuando los socios deciden que ya no quieren continuar con el negocio. También pueden disolverse por problemas económicos graves, cuando la empresa pierde mucho dinero y ya no puede seguir funcionando. Otra razón muy importante puede ser la falta de capital o la imposibilidad de continuar con el negocio. Por ejemplo, imaginemos que una empresa que vende ropa y al principio le va bastante bien, pero después empiezan a bajar las ventas y empiezan a aparecer deudas. Llega un momento en que los socios se dan cuenta de que ya no pueden continuar con el negocio. Entonces, pues deciden cerrarla. En ese momento, la empresa entra en la etapa de disolución, que significa que deja de trabajar, pero todavía tiene que cumplir con sus obligaciones. La disolución es importante porque permite que las empresas terminen de forma legal y ordenada. Además, es el paso antes de la liquidación, del cual hablaremos en un momento más, que es cuando la empresa desaparece completamente. Ahora voy a hablar sobre la liquidación de la sociedad mercantil, que es el último paso en la vida de una empresa. La liquidación ocurre después de la disolución y consiste en terminar completamente la existencia de la sociedad. Es decir, aquí la empresa ya desaparece legalmente, pero antes de eso se tienen que realizar varias actividades importantes.
Durante la liquidación se venden los bienes de la empresa, por ejemplo, los muebles, el local, la maquinaria o cualquier cosa que tenga valor. También se cobran las deudas que otras personas tengan con la empresa y después se pagan todas las obligaciones que tengan pendientes. Por ejemplo, se pagan los salarios de los trabajadores, se pagan los impuestos y también se pagan las deudas con los proveedores. Después de pagar todo, si todavía queda dinero, ese dinero se reparte entre los socios. La liquidación es importante porque permite que la empresa termine de forma legal y ordenada, sin dejar deudas pendientes y sin causar problemas legales en el futuro.